Hay una situación que últimamente se está saliendo un poco de control, y es todo este tema de los rumores y las críticas hacia Jungkook. Desde hace meses se ha vuelto blanco de comentarios, insultos y especulaciones por una supuesta relación con Winter de aespa. Todo empezó por algo tan simple como usar ropa parecida en momentos totalmente distintos. Pero claro, algunos fans que viven para armar teorías decidieron que esas coincidencias eran pruebas. Y aunque se ha demostrado una y otra vez que no lo son, muchos siguen insistiendo. Lo más triste de todo es cómo los mismos que dicen defender a Winter son quienes más atacan a Jungkook. Le exigen que confirme o desmienta una relación que ni siquiera tiene sentido, mientras lo hostigan sin parar. Es una ironía enorme, porque supuestamente quieren proteger a su ídolo, pero terminan dañando a otra persona que ni siquiera ha hecho nada malo. Y esto no es nuevo. Ya lo vimos antes con Jimin, cuando lo atacaron por rumores similares que nunca tuvieron base real. Parece que cada cierto tiempo el ciclo se repite. Si no pueden soportar ver a Jungkook tranquilo, inventan algo. Hoy las cosas se intensificaron porque un fotógrafo compartió una foto de Jungkook con una descripción totalmente inocente. Dijo algo como: "Me encontré con un chico guapo, no sabía que era Jungkook, no fue hoy, pero me impresionó lo atractivo que es". Nada fuera de lo normal, una anécdota casual. Pero bastó eso para que las redes explotaran. Los fans que insisten en el ship con Winter comenzaron a decir que la foto era reciente, que había sido en Japón y que coincidía con la fecha del concierto de aespa. Lo curioso es que el mismo fotógrafo aclaró que no fue ese día, pero aún así, los que quieren mantener vivo ese rumor ignoran los hechos y prefieren seguir con sus teorías. Según ellos, Jungkook estaba en una luna de miel en Japón, solo porque ambos coincidieron en el mismo país. Como si Japón fuera un lugar diminuto donde solo hay 2 personas. Y lo más irónico de todo es cómo intentan repetir el mismo patrón que siempre se ha visto con otros ships. Porque si te fijas bien, muchos de esos momentos que usan para validar sus teorías son en realidad situaciones que pertenecen a Jik. Sí, exactamente, Jimin y Jungkook. Es como si no pudieran evitar copiar o imitar lo que Jikook ya ha mostrado a lo largo de los años. Jikook no necesita rumores ni teorías forzadas. Lo suyo siempre se ha sentido natural, sin necesidad de pruebas fabricadas. La forma en que se miran, cómo se hablan, la comodidad que hay entre ellos, es algo que cualquiera puede notar. No se trata de confirmar nada oficialmente, sino de reconocer esa conexión genuina que existe. Desde los primeros días del grupo hasta ahora, siempre se han tenido un cariño especial. No es un secreto que Jimin ha sido uno de los apoyos más grandes para Jungkook, y Jungkook lo ha dicho muchas veces, ya sea en entrevistas o en pequeños gestos que dicen más que 1000 palabras. Y si nos ponemos a pensar, todos los momentos que realmente marcaron a Jikook fueron siempre espontáneos. Las risas, los abrazos, los viajes, las miradas en el escenario o fuera de él. No hacen falta teorías locas ni coincidencias de ropa para ver que entre ellos hay algo muy profundo, una conexión que va más allá de lo que muchos pueden entender. Por eso mismo resulta tan evidente cuando otros intentan crear ships usando los mismos lugares o situaciones que alguna vez compartieron Jimin y Jungkook. Es como si quisieran replicar lo que Jikook representa. Esa mezcla de cariño, complicidad y cercanía que se siente auténtica. Muchos fans lo notan, incluso sin decirlo abiertamente. Lo que Jikook tiene no es un invento, ni una historia creada por el fandom. Es una conexión que se ha visto crecer con los años, en la forma en que se cuidan, se entienden y se respetan. Y es que no se puede negar, Jimin y Jungkook tienen una química única. No hace falta que digan nada. Basta verlos juntos para notar la energía que comparten, su forma de reír, de molestarse con cariño, de apoyarse en los momentos difíciles. Es algo que trasciende las etiquetas. Mientras otros se esfuerzan en crear teorías sin fundamento, Jikook simplemente existe. Así que sí, los rumores van y vienen, pero al final, quienes siguen realmente a Jungkook saben que no necesita confirmar nada. Él siempre ha sido reservado,
Prefiere mantener su vida privada al margen del caos de las redes. Lo importante es cómo él y Jimin han sabido mantenerse firmes, apoyándose el uno al otro a pesar de la presión. Jikook es esa conexión silenciosa que no necesita gritar para sentirse real. Y aunque algunos intenten replicar con otros nombres, siempre se nota la diferencia. Lo que ellos tienen no se copia, no se fabrica y sobre todo no se olvida. Ahora hablemos un poco de las teorías absurdas que rondan por ahí, especialmente esas que algunas personas se empeñan en crear para emparejar a Jimin y Jungkook con mujeres. Y ojo, cada quien puede creer lo que quiera, eso está bien. Al final todos vivimos el fandom de manera distinta. El problema comienza cuando esas creencias se vuelven una excusa para atacar a los artistas involucrados solo porque no cumplen las fantasías de ciertas personas. Ahí es cuando se pasa de la línea del fanatismo al odio disfrazado de opinión. Lo más curioso es que las personas que más se empeñan en crear ships heterosexuales para Jimin y Jungkook son las mismas que se dedican a atacar al Jikook con todas sus fuerzas. Entre todos los ships que involucran a los miembros del grupo, pareciera que el Jikook es el que más les incomoda. Es como si su objetivo no fuera disfrutar de su ídolo, sino intentar borrar o desmentir cualquier rastro de conexión real entre Jimin y Jungkook. Da la sensación de que mientras más natural y cercana se ve su relación, más necesidad sienten algunos de querer probar que todo es falso. Y luego vienen las teorías más ridículas, esas que ya ni siquiera tienen sentido lógico. Hay quienes dicen que la empresa usa a Jimin y Jungkook y los muestra como una pareja gay solo para tapar que en realidad son heterosexuales. ¿Se dan cuenta de lo absurdo que suena eso? Corea sigue siendo un país muy conservador, donde la aceptación hacia las personas del mismo sexo es todavía un tema complicado. Ha habido artistas que han hablado abiertamente sobre su orientación sexual y han confesado que tras hacerlo, perdieron trabajos, contratos y hasta recibieron amenazas. Entonces, ¿realmente alguien puede creer que una empresa usaría una pareja gay para ocultar que sus artistas son heterosexuales? Eso no solo es ilógico, es completamente incoherente con la realidad social del país. Decir algo así demuestra que muchos de esos haters ni siquiera entienden el contexto cultural. No tiene sentido que una empresa coreana prefiera mostrar una imagen gay en un entorno donde eso todavía genera rechazo, solo para ocultar una supuesta relación heterosexual. Es un argumento que se cae por su propio peso, pero aún así lo repiten una y otra vez como si fuera una gran revelación. Y lo peor es que no lo hacen porque crean realmente en eso, sino porque necesitan justificar su rechazo al Jikook. No soportan la idea de que lo que hay entre Jimin y Jungkook sea tan real, tan natural y tan profundo que no encaje con la narrativa que ellos quieren imponer. Y esto no es lo único absurdo que circula. También están los fans que dicen que la empresa usa al Jikook para tapar al Taekook, o sea, que una pareja gay sirve para cubrir otra pareja gay. ¿Qué sentido tiene eso? Es casi cómico pensarlo. Lo único que demuestra es que muchos fans están más interesados en crear teorías que en aceptar lo que realmente se ve, la conexión sincera y el cariño que existe entre Jimin y Jungkook. El patrón siempre es el mismo: minimizar al Jikook, separarlos, crear distancia entre ellos o tratar de restarle importancia a su vínculo. Pero lo que no entienden es que el Jikook no necesita confirmaciones para ser notado. Lo que hay entre ellos se ve en los pequeños gestos, en cómo se miran, cómo se buscan incluso sin hablar, en esa confianza que solo se construye con los años. No importa cuánto intenten borrarlo, porque la verdad es que el Jikook siempre termina brillando por sí mismo. Jimin y Jungkook tienen algo que va más allá de lo que muchos fans pueden interpretar. No se trata de etiquetas ni de ponerles un título. Se trata de una conexión emocional que ha crecido a lo largo del tiempo. Desde los primeros años, cuando Jungkook apenas estaba aprendiendo a abrirse y Jimin era quien más lo cuidaba, hasta ahora, cuando ambos ya son adultos y siguen manteniendo esa cercanía tan natural, tan suya.
Lo de ellos se nota en la forma en que se entienden sin necesidad de palabras, en cómo se acompañan incluso en los momentos en los que el mundo los observa con lupa. A lo largo de los años han compartido risas, miradas, abrazos y silencios que dicen más que cualquier teoría de Internet. Han crecido juntos, no solo como artistas, sino como personas. Han aprendido a apoyarse y a respetarse, y eso es lo que realmente los hace especiales. No hay que inventar historias ni teorías conspirativas para ver el cariño que se tienen. Está ahí, en lo más simple, en lo más humano. Y quizás eso es lo que más molesta a muchos, que su conexión se siente genuina. No hay actuación, no hay estrategia, no hay necesidad de fingir. Son dos personas que se entienden, se acompañan y se quieren a su manera. El Jikook no necesita demostrar nada, porque su historia no se construye con rumores, sino con momentos reales que el tiempo ha hecho aún más fuertes. Por eso es tan absurdo ver cómo hay gente que dedica su tiempo a buscar cómo desacreditar lo que todos hemos visto durante años. No hay necesidad de forzar teorías cuando la verdad se muestra en cada gesto. Jungkook y Jimin siempre han sido naturales, espontáneos, y esa es la razón por la que tantas personas conectan con ellos. No porque se les quiera ver como una pareja, sino porque juntos irradian algo que se siente auténtico. Al final del día, Jikook es esa conexión que se escapa de las etiquetas y sobrevive al ruido. Da igual cuántas teorías intenten construir para separarlos o distorsionar lo que hay entre ellos, porque el Jikook no se basa en suposiciones, sino en años de historia compartida en cariño, respeto y un vínculo que sigue ahí, firme, incluso cuando el mundo intenta ponerlos en duda. Y eso es lo más hermoso, que a pesar de todo, siguen siendo ellos mismos. Siguen siendo Jimin y Jungkook, dos almas que encontraron en el otro una especie de refugio. No importa lo que digan los demás, porque lo suyo no necesita ser explicado, simplemente se siente.